¿Quieres saber 3 cosas que puedes hacer para iniciar efectivamente con tu práctica de coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana, gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te topaste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísima información relacionada principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. El día de hoy quiero hablarte de 3 cosas que debes de tener presente al momento de iniciar con tu práctica de coaching. A ver, si eres un coach certificado o te ha rondado la idea de que es algo que te interesa, el coaching te llama la atención, de repente te has puesto a leer acerca de la metodología y es algo que te gusta, bueno, pues te felicito. Coaching es acompañar a las personas, es ayudarles a lograr sus metas y en el camino transformarse en su mejor versión. Así que si esto es algo que te llama la atención y quieres iniciar con tu práctica de coaching, bueno, acá quiero compartirte 3 cosas que es importante que tengas en mente para iniciar de forma efectiva con tu práctica. El primer aspecto que debes de tener presente para iniciar con tu práctica de coaching es definir cuál es tu nicho de mercado. A ver, y acá acuérdate, el coaching es uno solo, pero por supuesto que es necesario que tú definas hacia dónde te vas a orientar. Por ejemplo, ¿te gusta más el coaching de vida? O por ejemplo, ¿te gusta más el coaching de negocios? Es decir, acá es necesario que donde tú tengas mayores competencias, mejores habilidades y además mayor gusto para trabajar en ese nicho de mercado en particular, pues es conveniente que tú vayas recabando toda esta información para que definas puntualmente cómo va a ser tu comunicación en el mercado, porque eso te va a ayudar a que después tú puedas comunicarlo efectivamente con tus clientes potenciales. Es decir, va a ser más fácil que identifiques cuál es un tipo de cliente objetivo. Por ejemplo, si tú te dedicas a ser un coach de vida, si por ejemplo no has definido eso y simplemente dices soy un coach y no has definido esta área de especialización, pues probablemente las personas se pueden sentir confundidas porque no saben qué pueden esperar de esas sesiones de coaching o de esos servicios que les ofreces. Así que por esa razón, lo primero que hay que hacer es que tú puedas determinar cuál es tu nicho de mercado, cuál es esa persona a la que vas dirigida. El segundo aspecto súper importante y que por supuesto yo aquí te lo he venido diciendo muchísimo en los diferentes videos y en todo el material, es que te prepares adecuadamente. Es decir, es importante la formación y la educación continua, no solamente para el coaching, tú y yo lo sabemos que esto aplica para todo, porque si tú quieres ganar maestría, si tú quieres ganar una especialización y saber realmente una cosa, pues es importante estudiarla, meterle el tiempo correspondiente para comprender la metodología a profundidad, que tú sepas cómo ejecutar correctamente lo que estás ofreciendo en el mercado. De esa forma, las personas van a tener una confianza enorme para hacer equipo contigo, para trabajar y para generar nuevos proyectos. De lo contrario, si no le dedicas tiempo, si solamente te lees algún par de artículos o solamente lo ves ahí por encimita, pues lógicamente eso va a tener altibajos en tu práctica profesional y esto va a dar como resultado que no te destaques en el mercado. Así que una recomendación para ti es que por supuesto busques la formación que sea de calidad, que sea de una institución reconocida, porque todo eso te va a dar mayor oportunidad de destacarte y de hacer una diferencia. El tercer punto que es importante que tengas al momento de iniciar tu práctica es que realices un plan de negocios. Ahora, cuando te hablo de un business plan, no te estoy hablando de un documento como de 40 páginas en donde a lo mejor vas a meter toda la información, todas las estadísticas. Es decir, si lo tienes, bueno, genial. Pero acá lo importante y mi invitación para ti al momento de iniciar es que tú puedas analizar la fotografía general para después ir a lo particular. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tengas identificado, a ver, ¿en qué nicho de mercado voy a trabajar? ¿Voy a trabajar como un coach de vida o voy a trabajar como un coach de
salud, es decir, o como un coach de carrera, ¿en dónde me voy a enfocar? ¿Cuál es la persona que se va a beneficiar de mis servicios? Es decir, ¿cómo es ese cliente ideal con el que me gustaría trabajar? ¿Prefiero trabajar con gente joven, con estudiantes, o prefiero trabajar con ejecutivos a nivel empresarial? Es decir, ¿cuáles son esas personas con las que te sientes cómodo y que realmente pues estás en sintonía porque seguramente van a hablar el mismo idioma? Bueno, ahí tienes cuál es la persona en general que se va a beneficiar de tus servicios. Ahora, también en ese plan de negocios, de forma general, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, es como si hiciéramos un one page summary, es decir, una hoja prácticamente que te va a decir hacia dónde vas. Es decir, ok, una vez que ya identificaste cuál es tu nicho de mercado, quiénes son las personas que se benefician de tus servicios, entonces vas a poder definir cuál es tu norte, hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos financieros, cuáles son los servicios que vas a ofrecer en el mercado, para que después todo eso pueda ayudarte a posicionar tu marca. Si posicionas tu marca de forma efectiva, pues va a ser más fácil que lo comuniques a tus clientes potenciales y eso como resultado te va a dar que vayas construyendo una base de clientes sólida. Estos son 3 puntos de los más importantes que debes tener presente al momento de iniciar con tu negocio de coaching. Ahora, por supuesto, si quieres conocer más, ingresa en los comentarios de este video al enlace que dice blog de coaching. Saber que hay un montón de información que está relacionada con el coaching y cómo te puede servir para que inicies con tu práctica de forma efectiva. Pero también vas a ver un enlace al ebook Cómo iniciar la práctica de coaching. También, si quieres leer un poco más acerca de estos aspectos que es necesario tenerlos en mente, bueno, por supuesto, ahí los tienes. O incluso si en algún momento requieres tener algunas sesiones de coaching, bueno, también vas a encontrar la información para que vayas planeando con anticipación cómo quieres dar forma a tu negocio de coaching. Así que todos esos servicios los tienes ahí en los comentarios de este video. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.